Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar un tema muy, pero muy importante. Y este es la verdad sobre el seguimiento en el network marketing. ¿Ya presentaste el negocio y ahora no te contestan? ¿Te ilusionaste con un prospecto que parecía súper interesado, pero ahora desapareció? Tranquilo, no es que no funcione. Simplemente es que estamos haciendo un seguimiento de manera incorrecta. Pero hoy te voy a enseñar cómo convertir un me interesa en un me uno a tu visión. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un correcto seguimiento y no un perseguimiento. El error más común. Muchos cuando iniciamos en el negocio y en la industria pensamos que hacer redes de mercadeo, hacer network marketing es presentar el negocio y ya está, que ahí ha terminado el proceso. Y esto lo hacemos creyendo que esto es magia. Pero hoy te quiero decir que el negocio inicia después de la presentación. Ese seguimiento que haces o que dejas de hacer es lo que define si una persona se une o no a tu negocio, a tu visión, o definitivamente se va con otra persona que sí supo hacerle un seguimiento correcto y profesional. Ahora bien, ¿qué es el seguimiento y por qué es tan clave? Te quiero decir que el seguimiento no es perseguir. El seguimiento no es rogar. El seguimiento, en su definición más corta, es acompañar a alguien en el proceso de su decisión. Piensa en esto. La mayoría de las personas no se unen en la primera conversación. Todos necesitamos pensar, conversar con alguien, pero sobre todo sentirme en confianza antes de poder decidir. Y ahí es donde tú entras. Tu seguimiento debe inspirar confianza, seguridad. Sobre todo, la persona, el prospecto, tu invitado, debe sentir que tú estás interesado en que esa persona se beneficie, no en que tú te vas a beneficiar. Esa persona debe sentirse completamente confiado en que tú le vas a mostrar el camino para que esa persona tenga resultados, porque resulta que tú ya decidiste estar en la oportunidad. Tú ya sabes la oportunidad tan grande que significa esta industria de manera real. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa persona sienta eso mismo que estás sintiendo tú, ¿verdad? Que estás en una gran oportunidad. Pero ahí va la importancia de la educación y cómo tú lograr transmitir un mensaje de manera correcta sin que la persona se sienta perseguida. Para eso necesitamos, por supuesto, entrenamiento, necesitamos, por supuesto, seguir a las grandes personas que han construido organizaciones de cientos y millones de personas para nosotros poder lograr transmitir ese mensaje de manera correcta. Pero sobre todo vas a necesitar, para poder lograr esa transmisión, vas a necesitar que tú estés supremamente conectado y conectada con tu oportunidad, que tu creencia esté elevada al máximo, que no tengas el menor margen de duda en ti, porque eso es lo que vamos a transmitir. Yo siempre lo he dicho, este negocio, esta industria, ¿cierto? Y en general, la vida, si tú quieres construir algo sólido, vas a tener que utilizar la influencia. Y la influencia sabemos que es sinónimo directo de liderazgo. Ahora vamos a ver el paso a paso para poder hacer un buen seguimiento y que no se convierta en un perseguimiento. Número 1. Vas a tener que agendar el segundo espacio antes de terminar tu presentación. Mira, por estadística, una persona necesita entre 3 a 5, 7 espacios antes de poder tomar la decisión. Por eso no es solamente presentar tu oportunidad, porque la persona inicialmente va a quedar con muchas dudas. Entonces, antes de terminar esa presentación inicial, tú vas a agendar un segundo espacio. Pero por favor, clave para que el prospecto, para que la persona no sienta que tú lo estás persiguiendo, tú debes pedir ese permiso, debes consultar con esa persona si está de acuerdo en otro espacio. ¿Cómo lo hago yo? Sencillo. Le pregunto a esa persona terminando la presentación,
Por supuesto que eso daría para otro video cómo presentar de manera correcta, pero después de que tú has utilizado los elementos fundamentales, ¿cierto? De la presentación, tú le vas a hacer una pregunta. Es lo que yo hago. Recuerden que yo les estoy mostrando aquí desde la coherencia y sobre todo desde mi experiencia. ¿Qué les pregunto yo? Oye, tú ves, luego de esta información, tú ves una oportunidad para ti, para tu familia, para tu futuro, igual que lo vi yo y miles de personas en el mundo. Esa pregunta es muy clave. ¿Por qué? Porque te va a delimitar el camino y la ruta que vas a seguir con esa persona. Si tú haces una presentación correcta donde muestras la visión del negocio, donde le muestras cómo esa persona se va a beneficiar, porque recuerda que tú ya te estás beneficiando, esa persona te va a decir que sí ve una oportunidad, pero recuerda que el ver una oportunidad no es suficiente para que la persona se firme, va a necesitar un segundo espacio. Ahora bien, ese segundo espacio puede ser de muchas formas, dependiendo el perfil de la persona, el prospecto y demás, porque ese debe ser un análisis que nosotros como profesionales en la industria debemos hacer. Pero ese segundo espacio puede ser de muchas formas. Puede ser un video de conexión, puede ser reunión con un líder que tenga más resultados que tú, donde muestre mucho más resultados si aún tú no los tienes. Puede ser profundizar y resolver las preguntas concretas que esa persona tiene. Tú lo puedes hacer o te puedes apalancar de alguien de tu línea de auspicio. Entonces, ahí es cuando empezamos la ruta del cierre, cuando nosotros agendamos una próxima reunión. Hay personas, por supuesto, que se van a cerrar, ¿cierto? En la primera presentación. Es normal y eso está dentro de las estadísticas y cada vez que tú vayas tomando experiencia, educándote más, te vas a convertir en un cerrador mucho más fuerte. Normalmente uno de los trabajos que nosotros hacemos constantemente es hacer seguimiento, pero ojo, no se te olvide, no tenemos que convertir el seguimiento en un perseguimiento. Ahora bien, ¿cuándo convierto yo ese seguimiento en perseguimiento? Sencillo, cuando no le consulto a la persona, ¿cierto? Si está dispuesta a seguir conociendo sobre el proyecto, resolviendo las dudas y demás, sino que lo hago de manera impositiva. La persona se va a dar cuenta que lo que tú pretendes es que esa persona ingrese en el negocio para que tú te beneficies y las personas salen corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque no están viendo un negocio con postura donde ellos pueden beneficiarse, sino que la persona que les está presentando va a ser la única beneficiada. ¿Ok? Número 2. Usa herramientas de validación. No vuelvas a explicar todo otra vez. Recuerda que tú debes partir ese segundo espacio, debes partir de acuerdo a las necesidades que la otra persona mostró, las necesidades que tú como líder has visto. Y ahí es donde de acuerdo a la necesidad de esa persona, tú miras si vas a compartir el testimonio de otra persona, tú miras si necesita profundizar un poco más y si la necesidad de la persona son más los números, entonces tú vas a profundizar un poco más sobre el plan de pagos y el plan de compensación, o si esa persona necesita saber un poco más sobre la legalidad, los registros, sobre los productos. Va a depender del diagnóstico prácticamente que tú has hecho con esa persona durante la presentación. Entonces, cuando nosotros compartimos herramientas de validación, lo que hace en el prospecto es elevar el nivel de confianza. Cada vez se va a sentir un poco más cómodo. Nadie hace negocios, nadie se asocia con alguien cuando siente desconfianza. Número 3. Haz un seguimiento con intencionalidad y no por ansiedad. Tú no le vas a escribir, hola, ¿qué decidiste? Tú no le vas a escribir, hola, ¿ya decidiste? ¿Qué hago yo? Dependiendo, ¿no? Dependiendo ese segundo espacio que ha agendado y demás. De pronto una persona terminó algo interesada, me dijo que sí, que quería más información. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Oye, estaba viendo un video y me acordé de ti. Quiero que lo revises y me cuentes porque tu opinión va a ser muy importante para mí. Y le mando un video. Es un video de seguimiento. Puede ser eh, un video de alguien contando su historia de éxito dentro del negocio. Puede ser alguien beneficiándose de los productos. Entonces el seguimiento aquí se presenta como algo muy importante. Y es que el seguimiento debe tener valor y propósito y no presión.
Número cuarto, no asumas que es un no cuando aún no te han dicho que no. Muchas veces no te responden porque las personas tienen otra ocupación, porque, bueno, tienen que validarlo un poco más, pero por eso no tenemos que asumir que es un no. Sigue presente, pero sin ser invasivo. Recuerda, con mucha postura. ¿Postura por qué? Porque resulta que la oportunidad que tú tienes en tus manos, que tú ya comprendiste, que estás ejecutando, que te estás beneficiando, sabes que a esa persona le va a servir demasiado. Significa que esa persona necesita esta oportunidad, pero como aún no comprende lo que tú comprendes, pues tú le vas a guiar ese camino para que tome la mejor decisión. Número 5. Este me encanta y aquí muchísimos líderes cometen el error y es el siguiente. El seguimiento no termina cuando una persona se firma, cuando dice sí, sino cuando esa persona ya tiene las herramientas suficientes y necesarias para poder despegar. Pero tú como líder tienes que modelar ese camino, tienes que mostrarle la ruta correcta y acompañarlo. Porque recuerda que tú te asociaste con una persona para hacer negocios y desarrollar esta oportunidad para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Activarlo, debes ofrecerle mucho más datos técnicos de la oportunidad. Esa persona debe aprender a manejar su oficina, debe aprender sobre los productos, pero sobre todo debes enfatizar, por supuesto, en cómo desarrollar este modelo de manera profesional y no convertirlo solo en un vendedor. Al inicio, eres tú la persona como líder de ese nuevo socio, tú eres el responsable de hacer las presentaciones. Al inicio, de conectarlo al sistema educativo, de que esa persona se vaya formando. ¿Para qué? Para que él mire cómo tú como líder lo estás haciendo. Y después, por supuesto, esa persona lo va a empezar a hacer. Pero por favor, hay personas que se centran muchísimo, ¿cierto?, en que firmar personas, firmar personas, firmar personas. Pero ojo, porque este negocio no se hace cuando firmamos una persona, sino cuando construimos una sociedad a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener organizaciones de líderes visionarios. Y para que llegue una persona y se contagie con tu visión, debes acompañarlo, debes mostrarle el camino. Y eso se llama liderazgo real. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos cambiar nuestro enfoque y verás cómo tu negocio empieza a despegar. Vas a ver cómo muchas personas van a querer empezar a trabajar contigo porque tú estás mostrando un negocio con mucha altura, como en realidad lo es, mostrar una oportunidad gigante, pero aparte de eso, vas a mostrarle de manera profesional y vas a encargarte de enseñarle absolutamente todo a esa persona. Porque en la industria conocemos que muchos presentan y presentan su oportunidad de negocio de cualquier forma porque no hay una única forma, porque recordemos que esto es transmisión de emociones, de visión, pero muy pocos saben hacer un seguimiento de manera correcta y profesional y por eso sus negocios se estancan y luego dicen, no, es que la industria no funciona, no, es que el negocio no funciona. Tenemos que empezar a hacer esa autocrítica y por eso yo siempre enfatizo en la importancia de la educación. Y por eso hay personas que perciben ingresos muy bajos cuando esta industria sabemos que no tiene límites. ¿Pero es por qué? Porque estamos violando uno de los principios de nuestra industria y tiene que ver con el seguimiento. Pero por el contrario, si tú haces un seguimiento correcto, vas a empezar a ver que tu equipo crece, que tus líderes confían más en ti, que tu sistema educativo empieza a duplicarse y por supuesto todo tu equipo va a empezar a tener resultados. Recuerden que el liderazgo no es que tú tengas resultados. El liderazgo correcto es que tú lleves a todos los de tu equipo, a los que crean en la visión, a los que estén dispuestos a educarse y hacer que esto funcione, empiecen a tener resultados y sus equipos y sus empresas y sus canales de distribución empiecen a crecer también. Porque recuerda que esto no se trata solo de cerrar personas, se trata de conectar con la gente.
de mostrarles el camino correcto y sobre todo de que comprendan tu visión, lo que tú ya ves. Bueno, y como siempre, si esta información te sirvió, te gustó y sientes que te ha aportado, te invito a que te suscribas, a que le des like y por supuesto que la compartas con alguien que creas que le va a servir esta información. Y entonces nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que el seguimiento no es una opción, es el secreto.